Gracia y paz, mis amados. Deme 3 minutos para poder exponerle lo que he entendido sobre el pecado. Siempre que nosotros pensamos en pecado, en el término pecado, se nos viene a la cabeza hacer, o sea, se nos vienen acciones de pecado. Digamos que la única así respuesta diferente, Jonathan, el líder, ha respondido algo diferente y Julito también, pero la mayoría de nosotros hemos creído que pecado son acciones de pecado. Ahora, cada vez que nosotros miremos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo de la perspectiva del nuevo pacto. Entonces pónganse las gafas del nuevo pacto, mis amados, pónganse las gafas del nuevo pacto y empiecen a leer la Biblia desde lo consumado, desde la hora terminada de nuestro amado Señor Jesucristo. Pecado en el nuevo pacto no son acciones de pecado. Pecado en el nuevo pacto es no creer en Jesucristo como Salvador. Cito, Juan 16, 8 al 9 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Y cita, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, pecado es no creer en Jesucristo como Salvador, expiación y propiciación. Tú dices, me cuesta creer que en Jesucristo fueron juzgados todos mis pecados. Tú dices, muchas veces decimos nosotros, sí, yo creo que Él perdonó mis pecados de aquí para atrás, pero de aquí para adelante ya no tiene la capacidad de perdonar los pecados. No, la realidad y la verdad bíblica es que pecados pasados, presentes y futuros fueron juzgados en Jesucristo. 1 Pedro 24 dice eso. Fueron juzgados en Él. Ese es el Evangelio. Ahora, si tú no crees que todos tus pecados fueron juzgados en Él, estás pecando según las palabras de Jesucristo cuando les enseña a sus discípulos qué es el pecado. El pecado, un paréntesis acá chiquito, el pecado no se puede perdonar, mis amados. Dios es un Dios justo y Él no puede pasar por alto ningún punto de la ley. El pecado se tiene que pagar con la muerte del alma. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Es decir, en Números 14 dice, la vida del hombre en la sangre está y Dios la ha puesto allí para la expiación por los pecados. O sea, el pecado no puede ser perdonado. El pecado a la ley, en el pacto de la ley, en el anterior al que nos encontramos, el pecado tiene que ser condenado y juzgado. No puede ser perdonado porque Dios no puede pasar por alto ningún punto de la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, Señor, papá, perdóname por todos mis pecados? Tienes que tener una conciencia de que son perdonados en Cristo, porque en Cristo fueron juzgados todos los pecados. O sea, Cristo pagó lo que teníamos nosotros que pagar, o sea, un juicio, porque los pecados no pueden ser perdonados, los pecados tienen que ser juzgados, porque si los pecados no son juzgados, entonces Dios no sería justo, porque Él dijo en la ley que la paga del pecado es muerte, el alma que pecare ciertamente morirá. Ay, me extendí mucho en ese punto, lo siento mucho. Pecado es no creer en Jesucristo. Acciones de pecado, Efesios 2:1 es conductas o aquellas acciones que se hacen por tradición, por costumbres o por enseñanzas erróneas o simplemente por la concupiscencia de tu corazón. Y transgresión a la ley es otra cosa, ¿sí? Que es la violación a un mandamiento. Entonces, a partir de ahora, cuando tú escuches el término pecado, quiero invitarte a que tú te preguntes, bueno, el predicador, ¿qué es lo que quiere transmitir? ¿Quiere decirme pecado como Jesucristo lo esclarece en Juan 16, 8 al 9? ¿O quiere decir conductas de pecado, lo que dice Pablo en Efesios 2:1? ¿O quiere decir transgresión a la ley, Romanos 5:17?